El tema de las desapariciones de personas siempre ha estado presente a lo largo de la historia. Cada semana, mes o año, muchas personas desaparecen. A veces, algunos son encontrados vivos, a veces no. Algunos no vuelven a verse nunca más, pero otros tantos reaparecen de formas increíbles. La cifra estimada de desapariciones por año corresponde a más de 521,000 adultos y más de 900,000 niños, de acuerdo al Centro Nacional de Información Criminal y a la Red Global de Niños Desaparecidos. Y aún así, estas cifras son muy conservadoras, ya que solo corresponden a los pocos países que reportan alguna estadística, porque la mayoría de los países ni siquiera tienen datos disponibles y tampoco existen reportes oficiales de desapariciones anuales a nivel mundial que proporcione algún organismo internacional. Incluso si se excluyen las guerras, el factor criminal o las desapariciones voluntarias, todavía habrá muchos casos sin respuesta que permanecen atrapados bajo la oscuridad del misterio. Antes de comenzar, quiero enviar un especial agradecimiento a los suscriptores y miembros de este canal por apoyar, creer y hacer crecer este proyecto Dimensión Alterna. Gracias totales. Una de las desapariciones más extrañas registradas de los últimos tiempos gira en torno a un joven estudiante alemán llamado Steven Kubacki. En aquel entonces, Steven tenía 23 años y decidió hacer un viaje de esquí cerca del lago Michigan, en Estados Unidos, en febrero de 1978. Partió con buen humor, sus compañeros lo describían como un entusiasta amante de la naturaleza y una persona de espíritu libre. Ese día, todo iba de acuerdo a los planes, pero Steven no volvería a casa. Cuando sus compañeros no lo encontraron, se dio la alarma. Se iniciaría una búsqueda por tierra y también por aire mediante helicóptero. Pero todo lo que se pudo encontrar fueron los esquís y los bastones del hombre, así como un conjunto de huellas que se dirigían hacia el lago, pero que se detenían abruptamente. No había más huellas hacia la izquierda o hacia la derecha, ni siquiera en reversa o hacia el lago congelado. Solo se desvanecían ahí, justo antes de llegar a la orilla del lago. No había señales de Steven, y toda la escena daba la impresión de que de pronto se había desvanecido en el aire. Curiosamente, al día siguiente, la mochila perdida del hombre apareció justo en el centro de un área que ya había sido cautelosamente revisada por las fuerzas de búsqueda, profundizando el misterio de lo que estaba ocurriendo. No había más pistas ni indicios de lo que había sucedido con Steven Kubacki, y se pensó que había desaparecido para siempre, y solo quedaban especulaciones como que tal vez había caído a las frías aguas del lago a través del hielo, ahogándose, aunque no había huellas o evidencia de ello. Pero las cosas estaban lejos de terminar, y darían un giro aún más misterioso. Habiendo pasado exactamente 15 meses después de la desaparición de Steven, es decir, 1 año y 3 meses después, el 5 de mayo de 1979, reapareció de repente en la puerta de la casa de sus padres. Ellos describieron que estaba aturdido y confundido, pero tenía buena salud. Inmediatamente fue interrogado extensamente sobre lo que había sucedido, pero extrañamente, Steven no podía recordar dónde había estado, salvo por pequeños detalles, y de hecho, no parecía estar al tanto del tiempo que había transcurrido, pero lo poco que podía recordar haría este caso aún más extraño. Steven afirmó que había perdido el conocimiento en algún momento durante su caminata en el lago Michigan, y cuando se despertó, estaba acostado en un campo en un lugar llamado Pittsfield, a 700 millas de distancia donde había comenzado. Lo que hizo todo más extraño fue que había estado vestido con ropas desconocidas que no eran suyas, y junto a él había una bolsa que tampoco le pertenecía, llena de mapas que no reconoció. Steven dijo que no se dio cuenta de inmediato de cuánto tiempo había pasado, hasta que compró un periódico y vio la fecha. Indicó también que llevaba una camiseta de un maratón en Wisconsin, y también tener la sensación de haber corrido mucho,
pero no recordaba nada de esos 15 meses. Steven dijo lo siguiente: Solo recuerdo una sensación de frío y miedo intenso, de perderme en la oscuridad congelada. Después de estas vagas explicaciones, Steven se negó a comentar más sobre sus experiencias. Desarrollando su vida normal, obtuvo una maestría en lingüística y un doctorado en psicología clínica, y escribió un libro llamado Fundamentos Matemáticos de la Existencia. Pero nunca se ha explicado adecuadamente su misteriosa desaparición. Una de las razones de mayor misterio es la ubicación de la desaparición de Steven, cerca del límite sureste del llamado Triángulo del Lago Michigan, que de acuerdo al lugar de la desaparición de Steven, yo calculo que el área es en realidad más extensa y no es precisamente un triángulo. Este lugar, que abarca gran parte del lago Michigan, ha sido el sitio de numerosos desastres aéreos inexplicables, naufragios y desapariciones que se remontan a siglos atrás. Hay historias de barcos fantasmas, aviones fantasmas, avistamientos de ovnis fuertemente corroborados y una historia particularmente escalofriante sobre una tripulación de navegación competitiva que pasó a través de lo que pareció un vórtice durante una práctica en una tranquila tarde de principios de verano. Casos similares los abordaremos en próximos videos. Otro caso impresionante dentro de esta zona ocurrió después de una repentina y dramática caída de niebla y viento, en donde numerosos testigos vieron que 3 barcos de madera parecieron cobrar vida propia y realizaron giros sincronizados de 360 grados sin que nadie los dirigiera. Lo extraño es que este último evento mencionado sucedió solo después de meses de que Steven Kubacki desapareciera y cuando aún se encontraba desaparecido. Un bombero canadiense llamado Danny Philippidis era también un experimentado y ávido esquiador de temporada que viajaba cada año a Nueva York en la Whiteface Mountain para hacer esquí junto con sus compañeros de trabajo. El 7 de febrero del 2018, la mayoría de ellos había dejado de esquiar alrededor de las 2:30 de la tarde. Pero Danny decidió hacer una última carrera. Sin embargo, ese día fue la última vez que Danny fue visto. Al percatarse, sus colegas informaron que había desaparecido y la policía inició una búsqueda masiva alrededor del lago y las montañas cercanas. Se consideró que no podría haber llegado lejos, debido a que ese día había caído nieve pesada y era difícil desplazarse. Pero los esfuerzos de centenares de personas, buscadores profesionales, perros de búsqueda, drones y hasta helicópteros, no tuvieron éxito. Nadie lo había visto. Extrañamente, sus esquís, botas, pasaporte, identificación y su coche fueron encontrados intactos, aparentemente abandonados sin razón, pero nadie encontró algún rastro del hombre. Sin embargo, esta historia daría un giro completamente inesperado. 6 días después, la esposa de Danny recibió una llamada de un hombre aturdido y desorientado que sonaba exactamente como su marido. Y cuando usó un apodo que solo ellos conocían, ella se convenció de que era él. La parte extraña es que la llamada venía de más de 2.500 millas de distancia, desde el otro lado del país, en Sacramento, California. Después de llamar al 911, la policía lo encontró con su ropa de esquí todavía puesta. Estaba consciente, aunque en un estado de confusión y aturdimiento. Cuando fue interrogado, afirmó que el único recuerdo que tenía era, en sus palabras, de ser dejado por un camión metálico de plataforma grande. Después de lo cual, se había sentido obligado a cortarse el cabello y luego compró un teléfono para llamar a su esposa. Danny no tenía la más mínima idea de quién lo había dejado. Fue incapaz de describir cuándo o dónde había sido recogido y además, nadie en el área de la estación de esquí recordó haber visto un camión de plataforma de grandes dimensiones. También se pensó que él pudo haber sido secuestrado, pero la policía no encontró evidencias. Durante el interrogatorio, el hombre fue muy cooperativo y dejó a las autoridades mirar sus expedientes del banco y del teléfono celular, así como sus expedientes médicos, pero ninguno de estos ofreció ninguna pista en absoluto de lo que le había sucedido, y no se encontró alguna actividad sospechosa. También se encontró que tenía todo su dinero y sus pertenencias, lo que indica
que no había sido robado. Danny también afirmó que sentía haber sufrido una lesión severa en la cabeza, pero los médicos no encontraron evidencia física, por lo menos externa. ¿Qué le sucedió a Danny Philippidis? ¿Cómo puede alguien cruzar un país de extremo a extremo teniendo solo vagos recuerdos? ¿Qué era ese camión metálico de plataforma grande? ¿Fue acaso un recuerdo distorsionado de otra realidad? El 10 de abril de 1952, un pequeño niño de 2 años llamado Kate Parkins estaba jugando con sus hermanos mayores en un rancho de ganado en Reader, Oregon. Era un día frío con presencia de nieve y temperaturas oscilantes bajo los 0 grados centígrados. Mientras jugaba cerca de un granero en la propiedad, los hermanos regresaron a almorzar bajo el llamado de su madre. Los 2 hermanos mayores volvieron, pero el pequeño Kate no. Cuando su madre se dio cuenta que no estaba, se dirigieron al granero para encontrarlo, pero Kate había desaparecido sin dejar rastro. Una búsqueda comenzó en cuestión de pocas horas. Los buscadores inicialmente comenzaron con una fila de personas dispersas dentro de una distancia de hablar y poderse escuchar. Más de 200 personas se unieron a la búsqueda, que se prolongó durante toda la noche y hasta la siguiente mañana. Al principio, la búsqueda se inició en los alrededores del rancho. Después se extendió a 1 milla, luego a 2, después a 5, y luego a distancias imposibles de hasta 10 millas de distancia. Pero no se encontraron pistas del pequeño. Aún así, el destino provocaría un evento completamente inesperado. Alrededor de las 7 de la mañana del día siguiente, un buscador encontró al pequeño Kate con vida, aproximadamente a 12 millas de su hogar, boca abajo, sobre la nieve y con su gorra y su abrigo a su lado. Su cuerpo estaba rígido por el frío y no podía moverse. Su cara había sido bastante raspada, al igual que su ropa, por posiblemente intentar pasar a través de una cerca de alambre de púas, según creyó la policía. Inmediatamente fue trasladado a un hospital cercano en avión, donde finalmente se recuperó por completo. Pero, ¿cómo es posible que un niño pequeño de 2 años recorriera estas distancias? Si tomamos en cuenta la temperatura gélida bajo cero de aquel día, las dificultades para caminar sobre la nieve y que el camino que tuvo que recorrer no era en línea recta, sino que incluía algunos riscos escarpados, entonces ese recorrido parece ser imposible. Lamentablemente, el misterio sobre cómo un niño de 2 años se trasladó 12 millas con esas condiciones climáticas y de terreno permanecerán en el misterio, ya que el pequeño fue interrogado, pero por su edad no pudo proporcionar algún detalle, o al menos alguna explicación de lo que le había ocurrido. ¿Qué le ocurrió realmente a estas personas? Cientos de casos como los mencionados anteriormente, y que continuaremos publicando en próximos videos, desafían nuestra comprensión al contener ese toque siniestro de ausencia y vacío inexplicables. Logran hacernos sacudir la cabeza intentando comprender o resistiéndonos a creer que tales misterios sean reales, porque estos enigmas atrapan toda explicación lógica. Sin embargo, los hechos ocurridos junto con las evidencias continúan ahí, invitándonos a reflexionar y desafiando todo entendimiento. Si te gustó el video, por favor suscríbete, ya que me ayudarás a seguir subiendo material de interés con los misterios que nos rodean. Dale un like, deja algún comentario y comparte. Gracias por haber llegado al final de este video.